Vamos a trabajar el artículo de Luciano Andrenacci intentando hacer un breve resumen. Este artículo es importante porque nos da un mapa que nos permite comenzar a entender de qué se trata esto de la ciudadanía. Un concepto que hoy manejamos muy habitualmente, sobre todo en las ciencias sociales, en la política, en el Estado, pero que tiene una construcción histórica detrás y que en este caso Andrenacci nos va a ir dando algunas pistas para que nos permitan entender un poco de qué se trata. ¿Qué es la ciudadanía? Se pregunta al principio del artículo. Él lo va a definir de dos formas. Por un lado es un haz de derechos, un conjunto de derechos y deberes. Por el otro lado es un estatus. Cuando hablamos de derechos, de un haz de derechos, hablamos de la posición, la posesión de una carta de ciudadanía. En este caso, para nosotros vendría en Argentina, vendría a ser el documento de identidad, ¿no? Donde pasamos a ser parte del Estado, pasamos a estar inscriptos en el Estado. Y de esa forma tenemos un marco jurídico que estamos obligados a respetar, a proteger, a hacer respetar y que también el Estado nos puede exigir a nosotros ese respeto y nos puede dar esa protección. Así la Carta de Ciudadanía convierte automáticamente a un individuo en un haz, en un conjunto de derechos y deberes. Pero también la ciudadanía puede ser un estatus. El ciudadano es una suerte de deudor y acreedor del Estado, ¿no? Deudor en la medida en que debe contribuir a su protección y sostén, acreedor en la medida en que puede exigirle protección y respeto. La ciudadanía termina muchas veces materializando ese punto de vista y ahí es donde se empieza a generar una suerte de diversos estadios jurídicos, políticos y socioeconómicos, que nos diferencian muchas veces en el hecho eh, sobre que nos diferencia de otros ciudadanos, ¿no? Quien tiene mayor llegada jurídica, política, económica, pueden llegar a tener un estatus, si se quiere, diferente. Esto es, digamos, es la gran tensión. ¿Por qué? Es la gran tensión, porque las desigualdades que nosotros tenemos hoy en nuestras repúblicas modernas es producto de esta tensión de igualdad jurídica, política, esta aparente igualdad jurídica y política y la desigualdad socioeconómica. La ciudadanía, dice Andrenacci, ha establecido siempre una frontera que separa a aquellos que pertenecen de quienes no pertenecen. Por supuesto que a lo largo de la historia, los criterios de exclusión e inclusión se han modificado. Y eso es un poco lo que vamos a analizar en este artículo. Cuando hablamos del politeis, que es el concepto de ciudadano político que construyen los griegos, vamos a ver que en una antigüedad pertenecer al politeis era tener la facultad de poder ir a la guerra, de poder acudir al ágora, a la plaza, al lugar de gobierno, al lugar central, y que por supuesto no estaban incluidos, estaban terminantemente excluidos tanto las mujeres como los extranjeros. Acá empezamos a tener lo que después de alguna forma Aristóteles en algún momento va a definir como la oligarquía, ¿no? El gobierno de aquellos que detentan el
poder. Después, alrededor del año 500 antes de Cristo, aparece Clístenes, que es una reforma muy interesante. Reforma la constitución ateniense y acaba con las luchas de las familias ricas. Las familias ricas o las tribus de poder eran 4 que tenían una tradición en las antiguas tribus jónicas, y lo que hace Clístenes es abolir esas 4 familias y crear 10 nuevas tribus con una organización social y territorial totalmente nueva. Esto, por supuesto, va a abrir un periodo de nuevas participaciones. ¿Y en qué va a derivar estas participaciones? En el proceso que va a comenzar Pericles en realidad Pericles es un poco el que lo lleva, lo potencia, este proceso de democracia que construyen los atenienses, que indudablemente ellos son plenamente conscientes de la singularidad de su sistema. Tienen un sistema único en la historia política del mundo en ese momento. Pero acá empieza a haber algunas cuestiones complejas. Primero, el concepto de democracia no es como nosotros lo entendemos hoy en cuanto a la extensión de participación, ¿no? Es una participación muy cerrada. Y acá empieza el famoso resquemor entre aquellos notables, poderosos, los cuales muchas veces hablan de que es una humillación tener que sentarse en la asamblea junto a mendigos mal vestidos, digamos. Y acá empieza a haber un poco esta coyuntura de crisis entre abrir el Estado, abrir la participación, dar mayores poder a los ciudadanos y mantener un status quo de poder original. Después vamos a ver cómo después Andrenacci avanza en la historia y va a ver lo que sucede con Roma, y acá ya nos acercamos más a los conceptos, a la conceptualización actual, y empezamos a hablar del civis, del ciudadano, y bueno, digamos, uno de los primeros hitos que podríamos marcar es la aparición de la república, ¿no? Como una forma de gobierno diferente que deja de lado a la monarquía. No deja de ser indudablemente igual que cuando hablábamos antes de los griegos. No deja de ser la república una revolución de los patricios, y la participación solamente va a ser para un sector de poder. Sin embargo, inaugura una forma nueva de gobierno, y sobre todo una de las cosas fundamentales es que temporaliza el poder. Tantos años estás en el poder, puede haber reelecciones indudablemente, pero tantos años y después tiene que venir otro. Y eso da una cierta oxigenación al sistema político romano. Acá es donde aparece la figura del censo, ¿no? El censo va a regir la vida política romana, porque en última instancia es el que va a determinar ese estudio de la sociedad que determina quién participa activamente, quién participa pasivamente de las cuestiones del Estado y quiénes directamente no participan. Acá, por supuesto, la ciudadanía, el censo, la va a determinar a partir de la riqueza y de la capacidad fiscal. La riqueza medida en tierras, en propiedades, y la capacidad a futuro de sostener esa riqueza, ¿no? Pero después, cuando Roma, digamos a partir del año 27, si se quiere, para poner una fecha, ya después de Cristo, pero algunos años antes, indudablemente,
cuando Roma entra en la categoría de imperio, piensa el concepto de ciudadanía de otra forma. Y lo piensa como un proceso de universalización. Acá Andrenacci toma el hito del emperador Caracalla, que concede la ciudadanía a todos los hombres libres. ¿Por qué? Y este es un concepto fundamental. Los romanos entienden la ciudadanía como un dispositivo de conquista y asimilación. En la medida en que alguien se transforma en ciudadano romano, construye a la romanización del mundo. Ese es un aspecto importante porque entendamos que los griegos, si bien marcaban al principio la ciudadanía como una frontera entre quienes sí y entre quienes no, y los romanos van a tener esa misma matriz, pero indudablemente cuando transforman su política en un imperio y en una conquista del mundo, ya empiezan a pensar a la ciudadanía como un elemento más de conquista, un elemento más en el cual someter, construir, dependerá de la inercia que cada uno, del poder que cada uno ejerza, pero de una forma diferente de pensar la expansión territorial y cultural.